Buenas, profesor. Soy el alumno Jorge Remolino Martínez Guerra y hablaré de los sensores. El sensor lumínico es un dispositivo eléctrico que responde al cambio en la intensidad de la luz. Los sensores de luz se usan para detectar los niveles de luz y producir una señal de salida representativa respecto a la cantidad de luz detectada. El más común es el LDR. Es básicamente un resistor que cambia su resistencia cuando cambia la intensidad de la luz. El sensor magnético. Son sensores que efectúan una conmutación eléctrica mediante la presencia de un campo magnético externo, próximo y dentro del área posible. Estos sensores pueden ser sensibles a los polos del imán o solamente a un polo. En otras palabras, los sensores son sensores que detectan los campos magnéticos provocados por los imanes o las corrientes eléctricas. El sensor de temperatura. El sensor de temperatura es un componente eléctrico que devuelve una señal eléctrica que depende de la temperatura del sensor. A partir de la señal eléctrica se puede conocer la temperatura real que se encuentra en el sensor. El sensor pulsador. Este consiste en un simple contacto eléctrico que se cierra al apretar un botón. El botón puede estar en distintas formas y tamaños, como se muestra en la figura. Y también podrían usarse los tag switchers que tienen una membrana metálica que hacen contacto, como el botón usado de reset en una placa de Arduino. Sensor encoder. Este es el responsable de contar y producir a partir del movimiento rotacional de su eje, convirtiendo los movimientos rotacionales o desplazamientos lineales en impulsos de onda cuadrada o senoidal, generando así una cantidad de pulsos por rotación precisa a lo largo de su rotación. Las variables para que el encoder tenga un control preciso son la velocidad en la dirección de la rotación y el ángulo exacto en el que se detiene. Sensor de distancia. Estos miden la distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. El cabezal emite una onda ultrasónica y recibe la onda reflejada que retorna desde el objeto. Los sensores ultrasónicos miden la distancia al objeto contando el tiempo entre la emisión y la recepción. Sensor de corriente. Estos son dispositivos para medir el flujo de corriente en un circuito eléctrico. Están disponibles en una variedad de tipos para medir flujos de corriente, corriente directa y corriente externa. Estos sensores funcionan en circuitos de lazo abierto o cerrado. Los sensores de lazo abierto utilizan la tensión de detección para obtener directamente el flujo de corriente. Los sensores de lazo cerrado utilizan la tensión de detección de la bobina primaria para alimentar una corriente apuesta en la bobina secundaria que enrolla el mismo núcleo. Sensor de proximidad. Los sensores de proximidad detectan la presencia de los objetos conductores y tienen un rango de detección que depende del tipo de metal detectado. Estos sensores funcionan como un campo magnético de alta frecuencia generado por una bobina en un circuito de oscilación. Sensores de movimiento. Un sensor de presencia o sensor de movimiento son dispositivos que ponen en función un sistema de encendido apagado cuando detecta el movimiento en el área o ambiente en el que está instalado. Sensor táctil. Los sensores táctiles son sensibles al tacto, a la fuerza o a la presión. Su funcionamiento es similar al de un simple interruptor. Cuando hay contacto en la superficie del táctil, el circuito se cierra dentro del sensor y hay un flujo de corriente. Cuando se libera el contacto, el circuito se abre y no fluye corriente. Sensor de sonido. Los sensores de sonido funcionan como en base a los cambios de capacitancia usados por la vibración de las ondas sonoras.
La vibración del aire mueve el diafragma del micrófono, causando un cambio de capacitancia en el condensador acoplado. El cambio de capacitancia que se amplifica por el módulo resulta en la lectura de la señal. Sensor de aceleración. Estos están pensados para medir para realizar una medida de aceleración o vibración. Estos proporcionan una señal eléctrica según la variación física que mide. Sensor de inclinación. Estos están pensados para la conversión de una magnitud física en una eléctrica. En este caso, la inclinación es la magnitud física y la magnitud eléctrica varía en función del su movimiento. La conversión de grados a variable eléctrica depende de la electrónica que integra el sensor. Pueden ser analógicos o digitales. Sensor de presión barométrica. El sensor mide la presión atmosférica del aire. El sensor de presión barométrica, esta señal que él recibe es evaluada por la EQ junto con la presión del aire del colector de admisión que le da el sensor MAP. En función de ambas señales se calcula la cantidad básica de inyección. Así que la EQ deberá ajustar la cantidad de combustible inyectada según la presión atmosférica en la cual se encuentre. Los sensores de gases son dispositivos que indican la presencia de algún gas específico. Si un gas se encuentra en el ambiente, este interfiere con la potencia de transmisión y el receptor. Esta alteración determina el gas que se encuentra presente. Es así como funciona un sensor de gas. Y estos son usados para prevenir explosiones a gases de combustibles y gases tóxicos. Sensor de color. Los sensores de color detectan el color de una superficie. Estos emiten luz roja, verde, azul sobre los objetos que deben analizarse. Calculan las coordenadas cromáticas a partir de la radiación reflejada y las comparan con los valores cromáticos de referencia guardados, lo cual esto permite determinar el color y el destino. Es todo.